Me retiré del ejército hace 6 años, convencido de que había visto lo peor que la humanidad podía ofrecer. Sirviendo en unidades de inteligencia y reconocimiento, fui testigo de campos de guerra, laboratorios de armas biológicas y experimentos ilegales financiados por gobiernos que juraban defender la libertad. Creí que mi vida de sombras había quedado atrás, pero estaba equivocado. El verdadero horror, el más indescriptible, no estaba en Medio Oriente ni en África. Estaba más cerca de casa, estaba en mi propio hijo. David siempre fue distinto, brillante sí, callado también, pero no era un chico problemático. Desde pequeño mostraba una fascinación peculiar por el funcionamiento de las cosas, especialmente el cuerpo humano. No eran intereses fuera de lo común para un futuro científico, o al menos eso pensamos su madre y yo. Lo alentamos. Lo vimos graduarse con honores del MIT a los 22 años. Incluso recibió ofertas de laboratorios de renombre. Después, se volvió un fantasma. No es que desapareciera, pero cada vez se comunicaba menos. Decía que estaba trabajando en algo importante. Cuando intentábamos visitarlo, siempre tenía excusas. No estoy en casa. Estoy en una conferencia. Viajé por trabajo. Empezaron a llegar paquetes a nuestra casa, cajas sin remitente, selladas con cinta negra. Algunas pesaban como si llevaran bloques de cemento. Otras eran tan ligeras que parecía que estaban vacías, todas con una dirección escrita a mano, su antigua habitación, que seguía intacta desde que se fue. Pensamos que quizás las usaba como punto de entrega. Nada raro, supusimos, hasta que empecé a notar los olores. Uno metálico, como sangre seca. Otro químico, agrio, parecido al formol. Un día me atreví a abrir una caja. Dentro había frascos con líquidos ámbar y etiquetas escritas a mano. Sujeto 5A, muestra de médula. Sujeto 9B, reacción linfática. Vomité antes de poder procesar lo que veía. Quise confrontarlo, pero no logré contactarlo. Su número estaba desconectado. Sus redes sociales, inactivas. Fui a la dirección que tenía registrada, no existía. Llamé al MIT, pero nadie sabía nada desde hacía años. Fue entonces cuando recibí la llamada. Era un número desconocido. Una voz grave al otro lado de la línea. ¿Es usted el padre de David R. Henders? Pregunté quién hablaba. Me dijeron que eran del FBI, División de Ciberdelitos. Necesitaban verme urgentemente. Me citaron en una oficina sin letreros, en el sótano de un edificio federal en Boston. Lo que me mostraron allí me dejó sin habla. Capturas de pantalla de foros ocultos, videos alojados en nodos imposibles de rastrear. En todos ellos, un nombre de usuario coincidía con las claves que alguna vez vi escribir a David cuando era adolescente. Next Genesis 42. Ese nombre aparecía en sitios de la Deep Web que yo, incluso con mi pasado militar, desconocía. Canales de video encriptados con suscripciones pagadas en criptomonedas. Foros médicos donde se hablaba de nuevas formas de evolución. Reprogramación celular sin consentimiento. Experimentos sin límites morales. Uno de los agentes, un tipo canoso con cara de cansancio eterno, me dijo algo que me heló la sangre. Su hijo no es un simple hacker. Él lidera una red de investigación biológica en la Deep Web. Nadie sabe cómo comenzó, pero muchos ya lo siguen y lo financian. Me entregaron una laptop vieja encontrada en un contenedor en Cambridge. Era de David. La habían desbloqueado hacía unas horas. Me dieron permiso para verla, advirtiéndome que lo que había dentro no era para cualquiera. Lo abrí con manos temblorosas. Lo primero que apareció fue una carpeta llamada Testigos del Umbral. Dentro docenas de archivos de video, clips sin edición, personas atadas en camillas, cuerpos abiertos con bisturíes que se movían solos, ojos sin parpadear mientras se inyectaban sustancias fluorescentes en las venas. Voces que decían, fase 3 completada, sujeto aún consciente. Cerré la laptop y salí corriendo del edificio. Vomité en la acera. Quería despertar de esa pesadilla, quería pensar que todo era un malentendido. Pero en mi interior, algo más profundo me lo gritaba. David estaba perdido. No solo eso, era peligroso. No sabía si aún podía ser detenido, o siquiera salvado. Volví a casa esa noche, incapaz de mirar a mi esposa a los ojos. Ella no sabía nada. ¿Cómo podría explicárselo? ¿Cómo decirle que su hijo, su niño, era un monstruo operando desde las entrañas de la Deep Web?
ejecutando atrocidades bajo el disfraz de ciencia. Me encerré en la habitación de David. Todo estaba como lo había dejado. Pósters de ciencia ficción, libros de genética, un microscopio antiguo. Revisé su escritorio. Detrás de un falso panel encontré una libreta con notas encriptadas. Conocía su sistema, claves numéricas basadas en los elementos de la tabla periódica. Me tomó horas descifrar una frase. No estoy creando monstruos, estoy despertando al verdadero ser humano. Aquella noche no dormí. Revisé cada rincón del cuarto, cada página de la libreta. Descubrí nombres, fechas, lugares, coordenadas. Algunos puntos estaban marcados con una X roja, otros con un círculo negro. Me di cuenta de que estaba viajando, buscando, reclutando quizás. ¿Víctimas? ¿Cómplices? Encendí la laptop. Ingresé a la Deep Web usando las mismas rutas que aprendí años atrás como oficial de inteligencia. Tor, I2P, nodos escondidos. Encontré el foro. Threshold Humanity. Más de 5.000 usuarios activos, todos con seudónimos. Todos discutiendo lo mismo. Transgresión biológica, mutación, supresión del dolor, mejoras en la conciencia. Y entre ellos, como un mesías, Next Genesis 42, publicando videos con voz distorsionada mostrando avances en experimentos. Uno de ellos mostraba una sala blanca con un hombre sin piel, de pie, respirando por tubos conectados a su columna. La voz decía, ya no siente dolor, es la siguiente fase. Apagué todo. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. No podía quedarme sentado. No podía fingir que esto se resolvería solo. Tomé mi arma, mis viejas credenciales militares y llamé a uno de mis antiguos compañeros. Sabía que no podía hacer esto solo. No se trataba solo de mi hijo. Se trataba de detener lo que estaba haciendo antes de que alguien más creyera que esa locura era el camino al futuro de la humanidad. Y así comenzó mi cacería. Una cacería en la que cada paso me arrastraría más profundo en las cloacas de la Deep Web, donde cada contacto podía ser una trampa, donde cada pista me alejaba más del hijo que una vez conocí y me acercaba al monstruo en que se había convertido. El primer punto en el mapa estaba marcado como Nido 03. Era una zona industrial abandonada a las afueras de Filadelfia, un complejo de fábricas oxidadas con tejados colapsados y grafitis de advertencia. Llegué allí con el corazón golpeando mi pecho como tambor de guerra. Llevaba encima una Glock, una linterna táctica, mi vieja placa militar, y una mezcla de miedo y rabia imposible de separar. Aparqué lejos, con el motor apagado. Caminé sigiloso entre escombros, escuchando cada paso como si el suelo pudiera delatarme. A simple vista no había nada fuera de lo normal. Pero al llegar a la vieja entrada de carga, noté una caja eléctrica con un escáner digital incrustado. Era tecnología moderna, fuera de lugar en ese cascarón oxidado. Un acceso privado. ¿David había estado aquí? Busqué una entrada lateral y forcé una puerta oxidada. Dentro, el olor me golpeó de lleno. Cloro, óxido y algo más. Muerte antigua. Avancé entre pasillos envueltos en sombras hasta que vi luz a lo lejos. Una habitación iluminada con fluorescentes colgando del techo. En el centro, una camilla metálica manchada. Alrededor, instrumental médico de alta gama y cámaras de video apuntando desde varios ángulos. Estaban desconectadas. Pero la escena seguía allí, congelada. En una esquina, una pizarra blanca con notas. Niveles hormonales, reacción a compuesto K, resistencia al daño. En el suelo, marcas de arrastre. Alguien o algo había sido llevado de ahí, grabado, estudiado. Traté de respirar hondo, pero la imagen no me dejaba. Encontré una laptop abierta cubierta de polvo. Tenía un programa activo, una especie de panel de transmisión. Stream terminado. 2100 espectadores. Al parecer habían transmitido en vivo. La Deep Web era el canal, y la audiencia no eran científicos ni médicos, eran voyeurs del horror. En un rincón hallé una caja con documentos y memorias USB. Las tomé sin pensar. Sabía que cada byte podía ser una pista. No había señales de David, pero el lugar era real. No eran delirios. No eran efectos especiales. Era la ciencia desquiciada, sin freno, convertida en espectáculo. Y mi hijo estaba al centro de todo. Esa noche volví al motel con las manos temblorosas. Conecté las memorias. Una a una. Algunas estaban encriptadas, pero conocía los patrones de David. Finalmente accedí a una carpeta llamada Material Umbral.
Archivos con nombres de sujetos. Sujeto A19. Duración 43 horas. Sujeto E27. Rechazo neurológico positivo. Todos eran grabaciones. Cámaras fijas documentando procedimientos brutales, escarificaciones, inyecciones, implantes de dispositivos bajo la piel, remoción de órganos bajo anestesia mínima. Algunos pacientes suplicaban. Otros parecían drogados, ausentes. Una grabación me paralizó. Una mujer joven, amarrada, hablaba a cámara con voz temblorosa. Si alguien encuentra esto, mi nombre es Paula Montenegro. No firmé nada. Me dijeron que era un estudio médico. No sabía que era para la Deep Web. Por favor, si alguien tiene familia. El video se cortaba ahí. Me quedé inmóvil. Paula Montenegro. Un nombre. Una víctima real. Salí de inmediato. Revisé bases de datos policiales. Paula estaba reportada como desaparecida desde hacía 3 meses. Estudiante de bioquímica. Última vista saliendo de una biblioteca universitaria. Nadie había sospechado nada. Empecé a entender el patrón. David no buscaba sujetos al azar. Elegía personas con conocimiento, con cuerpos jóvenes, resistentes, posiblemente reclutados con falsas promesas científicas. Y cuando cruzaban la línea, eran reducidos a números, a pruebas de laboratorio, a transmisiones pagadas en los rincones más oscuros de la Deep Web. La segunda ubicación del mapa estaba en Ohio, una cabaña en el bosque, cerca de un lago abandonado. El lugar estaba a kilómetros de cualquier civilización. Llegué con un contacto del ejército retirado, Torres, un experto en rastreo. Él no sabía la historia completa, solo que necesitaba ayuda para encontrar a alguien. ¿Crees que tu hijo está haciendo todo esto solo?, me preguntó mientras avanzábamos entre la maleza. Esto necesita dinero, logística, cobertura. No es un niño jugando al doctor. Tenía razón. Los foros que visité mostraban más que admiración. Había seguidores, colaboradores, gente que replicaba sus métodos en otras partes del mundo. Laboratorios espejo, los llamaban. Lugares donde lo que David descubría era puesto en práctica, ampliado, perfeccionado. Cuando llegamos a la cabaña, parecía abandonada. Pero al entrar, encontramos una sorpresa. Un joven amarrado en una silla, con el rostro hinchado y cables conectados a su cabeza. Respiraba. Apenas. Tenía el abdomen vendado con vendas empapadas en sangre. Cuando me acerqué, susurró. No quería, pero pagaban bien. Yo solo hacía la logística. Ellos me inyectaron algo. Lo llaman suero y... Trató de decir más, pero cayó en shock. Lo llevamos a un hospital rural sin decir una palabra. Esa noche decidí hablar con el agente del FBI que me contactó originalmente. Le entregué las USB, las coordenadas, los nombres, pero no tardó en decirme lo que ya temía. Esto va más allá de David. Él solo es la cara visible de una red descentralizada. Lo llaman el umbral. Cada célula opera de forma autónoma. Hay nodos en Canadá, Alemania, México. Se comunican por capas encriptadas de la Deep Web, y todos siguen el mismo código. Romper los límites biológicos. Volví al motel en silencio. La lluvia golpeaba el techo como metralla. Pensé en David, en cómo se transformó. ¿Fue por ambición, por ideología, o lo captaron, lo moldearon, lo convirtieron en algo que ya no podía controlar? Encendí de nuevo la laptop. Ingresé al foro. Vi que Next Genesis 42 había publicado una nueva entrada. El siguiente paso está cerca. El sujeto híbrido sobrevivió. Pronto verán la transmisión. La nueva humanidad está despertando. El video estaba programado para 72 horas más tarde. Ubicación desconocida. Transmisión en vivo. Comentarios debajo celebraban como si esperaran un espectáculo deportivo. ¿Lo verás?, preguntaba uno. «Será mejor que el de Bangkok», respondía otro. La cuenta atrás había comenzado, y yo sabía que no podía quedarme esperando. Tenía 72 horas para encontrar el siguiente nido, para detener la transmisión, para enfrentar a mi hijo o lo que quedara de él. Porque lo que había visto ya no era humano, y si no lo detenía, nadie más podría hacerlo. Los siguientes 3 días fueron una carrera contra el tiempo. Cada segundo contaba. Dormía apenas 1 hora entre llamadas, rastreos de IP y análisis de foros oscuros. La transmisión anunciada por Next Genesis 42 iba a ser la más grande jamás realizada en la red clandestina.
Los usuarios la llamaban el umbral final. Nadie sabía exactamente lo que significaba, pero las apuestas eran claras. Un experimento en tiempo real, inédito, irreversible. Y todo sería visto por miles, tal vez millones, desde las sombras de la Deep Web. El FBI logró interceptar una pista clave, una cadena de pagos en Monero vinculada a un servidor en Colorado, en una región montañosa conocida por viejas instalaciones militares. Revisando mapas satelitales, Torres y yo localizamos una estructura camuflada en la ladera de una montaña. Una cúpula parcialmente enterrada, sin caminos visibles, sin señal de comunicaciones abiertas. Pero dentro del foro, un mensaje cifrado hacía referencia al lugar. Donde las piedras hablan y el cielo no escucha, el nuevo nacimiento será anunciado. Apenas leí eso, supe que era ahí. Donde las piedras hablan. Una referencia común a áreas con eco natural. Y el cielo no escucha, zonas sin cobertura satelital. Era perfecto para una transmisión encriptada. Contacté a la gente del FBI, pero ya era demasiado tarde para una operación oficial. Decidí ir por mi cuenta, con Torres, armado hasta los dientes y con el corazón envuelto en plomo. La entrada estaba oculta detrás de una cascada artificial. Pasamos por un túnel húmedo hasta llegar a una puerta de acero. Torres la abrió con explosivos silenciosos. Al entrar, la oscuridad nos tragó. Bajamos por una rampa larga hasta llegar a un corredor iluminado por luces rojas de emergencia. El sonido de maquinaria era tenue, constante, como un latido metálico. Avanzamos hasta una sala hexagonal, en el centro una cápsula de vidrio. Dentro un cuerpo humano, o algo parecido. Tenía extremidades largas, piel traslúcida, ojos sin párpados. Su pecho se movía rítmicamente. Alrededor, pantallas transmitían su imagen en tiempo real. La cuenta regresiva estaba en marcha. 00948. ¿Es eso el sujeto híbrido?, preguntó Torres con el arma en alto. Antes de que pudiera responder, la voz de David llenó la sala. No venía de un rincón, sino de todos lados, como si las paredes respiraran su eco. Sabía que vendrías, papá. Siempre supe que no podrías quedarte fuera del umbral. Una compuerta se abrió, y lo vi. Era David. Más delgado, con el rostro pálido y sin expresión. Vestía una bata blanca, manchada. Sus ojos tenían ojeras profundas, pero lo más perturbador era la serenidad con la que caminaba, como si todo estuviera bajo control. «¿Qué es esto, David?», grité. «¿Qué has hecho?». Él sonrió con una calma inhumana. «He completado el experimento. La humanidad está rota, padre. Vive con límites impuestos por la biología, la moral, el miedo. Pero aquí, en la Deep Web, encontré un espacio sin cadenas. Un refugio para los que queremos trascender. ¿Trascender? Estás matando gente, destruyéndolos. ¿Y tú no lo hiciste en la guerra?», me lanzó como un cuchillo. «¿O crees que tus bombas no abrieron cuerpos? ¿Que tus misiones no fueron experimentos de otra clase?». Guardé silencio. No era el momento de discutir ideologías. Torres apuntó su arma. «Esto termina aquí. Apaga todo ahora». David levantó una pequeña consola y presionó un botón. De inmediato la cápsula empezó a llenarse de humo azul. El cuerpo dentro comenzó a convulsionarse. «Demasiado tarde», susurró. «El umbral se abre, y no pueden detenerlo». Disparé. La bala impactó en su pierna, haciéndolo caer. Torres corrió hacia la consola, intentando apagar la transmisión, pero la interfaz era demasiado avanzada. Códigos flotantes, bloqueos, protocolos de emergencia. David, desde el suelo, reía. «No entienden, ya no soy solo yo, hay cientos como yo. Miles, esta red, es solo el principio». El cuerpo en la cápsula se puso de pie. Rompió el vidrio con fuerza antinatural, gritó sin boca con un sonido que nos hizo sangrar los oídos. Torres vació el cargador, pero no fue suficiente. La criatura se lanzó contra él y lo derribó en segundos. Corrí hacia el panel principal, conecté un inhibidor de señales que traía conmigo y disparé directo al servidor maestro. Las pantallas parpadearon, la imagen se detuvo. La cuenta atrás colapsó en números erráticos. La transmisión se interrumpió, una alarma se activó, el lugar comenzaba a autodestruirse. Todo fue caos, el techo vibraba. Las luces explotaban. Fui hasta David, seguía consciente, sangrando. Su mirada me atravesó. «No puedes apagar una idea, papá. Esto ya está sembrado.
Tú solo destruiste una terminal. Lo dejé ahí. No pude llevarlo. No pude salvarlo. Salí del lugar entre fuego y escombros. La criatura no me siguió. Tal vez murió en la explosión, tal vez no. La montaña colapsó detrás de mí. El nido estaba muerto. Semanas después, el FBI confirmó que la transmisión no se completó. Se cerraron foros, se rastrearon direcciones, se arrestaron colaboradores. Pero el núcleo de la red, el umbral, desapareció, como si nunca hubiera existido. Algunos dicen que fue desmantelado. Otros creen que solo cambió de forma, de ubicación, de rostro. David nunca fue encontrado. Su cuerpo no apareció entre los restos. Algunos dicen que escapó por un túnel alterno. Otros aseguran que murió con su criatura. Yo no estoy seguro. A veces cuando entro en ciertos canales encriptados veo mensajes extraños, símbolos conocidos, claves que solo él y yo conocíamos. Y lo peor es que no han vuelto a transmitir. Aún no, pero una nueva cuenta ha comenzado a publicar fragmentos antiguos, clips restaurados, comentarios en latín, usuarios reenviando invitaciones a nuevos foros. Porque aunque destruí una sede, la idea sigue viva. Y la Deep Web no olvida, solo espera. En el último año de secundaria, un grupo de amigos acostumbrados a las típicas travesuras adolescentes y a la emoción de la exploración, deciden dar un paso más allá en su búsqueda por lo desconocido. Todo comenzó de manera inocente, una charla casual en el recreo, entre risas y bromas, sobre los mitos y leyendas de la Deep Web. Nadie en el grupo pensaba que esa simple curiosidad juvenil podría llevarlos a un descenso hacia el abismo, del cual no podrían salir sin marcas profundas. En este relato vamos a adentrarnos en las oscuras profundidades de la red, donde lo prohibido se convierte en un juego mortal. El grupo de amigos se llama a sí mismo Los Buscadores, y su líder, David, siempre ha sido el más intrépido. Un día, durante una aburrida tarde de otoño, David aparece con una idea brillante, o al menos eso creía él. Había oído hablar de la Ruta de la Seda, un mercado oculto en la Deep Web donde todo tipo de transacciones ilegales se realizaban bajo la sombra de la red oscura. Las historias contadas por antiguos navegantes de la Deep Web hablaban de páginas que desaparecían en segundos, de personas que ofrecían cosas impensables, y de mercancías que nunca se deberían comprar. Con una mezcla de emoción y miedo, deciden entrar, convencidos de que sería solo una mirada rápida, algo inofensivo. Ninguno de ellos sabía lo que realmente les esperaba. Navegaron por el oscuro laberinto digital con la simple intención de ver, pero pronto descubrieron que la curiosidad siempre cobra un precio. Al principio todo parecía común. El sitio web de la Ruta de la Seda era casi lo que esperaban. Una interfaz criptografiada, con imágenes vagas y códigos encriptados que casi no se podían entender. Pero entonces, en uno de los enlaces, algo los llamó. Era una transmisión en vivo con el título El espectáculo de la verdadera tortura. Un título tan macabro que el simple hecho de leerlo les heló la sangre. Sin embargo, la curiosidad humana no puede ser contenida fácilmente. Solo un vistazo, dijeron, tratando de justificar sus impulsos. Lo que vieron fue más perturbador de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. En la pantalla, una persona estaba atada, y en medio de un espectáculo organizado por alguien con la intención de hacerles pagar por lo que había hecho, comenzaron a experimentar una tortura en vivo, mostrando escenas tan grotescas que les hizo dudar de la humanidad misma. Nadie en el grupo habló por un largo rato, las voces se ahogaron en una marea de impotencia y miedo. Todos sabían que lo que veían estaba mal, pero no pudieron apartar la vista. Fue demasiado tarde cuando decidieron cerrar la página. Fue entonces cuando Tomás, el miembro más impulsivo del grupo, hizo algo que cambiaría todo. Mientras todos discutían entre ellos si debían alertar a las autoridades o simplemente olvidarse del tema, Tomás, impulsado por la adrenalina, se levantó y desafió a los participantes del show. Con valentía ciega y una mezcla de rabia por lo que había visto, escribió un mensaje retador, instándolos a que si querían jugar, deberían hacerlo con ellos. Lo que ocurrió a continuación fue aún más aterrador. Pocos minutos después de enviar el mensaje, la pantalla de su computadora parpadeó y una alerta apareció en la pantalla. El mensaje era claro y corto. Sabemos quiénes son. La tranquilidad del grupo se desvaneció en un suspiro. La atmósfera en la habitación se volvió densa.
La risa nerviosa de Tomás se apagó en un segundo. Sabían que había hecho algo irreversible, pero ahora era demasiado tarde para dar marcha atrás. El primer día después de la amenaza fue como cualquier otro, o eso pensaron. Sin embargo, todo cambió cuando, a las 11:30 de la noche, la familia de David recibió una llamada telefónica, una llamada que se desconectó antes de que pudieran decir una sola palabra. A la mañana siguiente, el teléfono de Laura, una amiga del grupo, comenzó a sonar de forma extraña, pero no era nadie conocido. Luego, los mensajes empezaron a llegar. Fotos de su casa, de la puerta de su casa, incluso de las ventanas. Al principio pensaron que era una broma, pero cuando el mensaje llegó a sus manos con las palabras «Estás siendo vigilado», la realidad comenzó a calar hondo. Unos días después, la verdadera amenaza se materializó. Mientras que el grupo seguía buscando una forma de borrar todo rastro de lo que habían hecho, una figura oscura apareció en la puerta de la casa de uno de ellos. David nunca olvidará esa noche, cuando vio una sombra moverse detrás de las cortinas de su ventana. Corrió al teléfono para llamar a la policía, pero la línea estaba muerta. Golpes suaves comenzaron a sonar en la puerta principal, como si todo hubiera sido planeado para que él no pudiera escapar. En el momento que abrió la puerta, un hombre vestido de negro estaba parado allí. Con una voz fría, casi sin emoción, dijo: «Venimos a cobrar lo que debes». La figura se giró lentamente y se desvaneció en la oscuridad de la noche, dejando una sensación de inquietud y desesperación, mientras los amigos comenzaban a entender que no podían simplemente desconectarse y olvidar lo sucedido. Comenzaron a recibir mensajes encriptados. A medida que la amenaza crecía, también lo hacía el temor en sus corazones. La Deep Web no era solo un lugar virtual, era un universo real de peligros, y ahora ellos eran parte de su pesadilla. La tensión no se disipó, sino que se intensificó. Los amigos sabían que no podían escapar de lo que habían hecho. Cada uno estaba marcado, tanto físicamente como psicológicamente. Se sentían observados, perseguidos por algo que iba más allá de su comprensión. Aunque intentaron borrar todo rastro de la página, sabían que nada quedaba oculto en la red oscura. Habían abierto una puerta y al hacerlo, sellaron su destino. La figura que apareció en la puerta de la casa de David era solo el primer aviso. Los días siguientes fueron más aterradores. Un mensaje llegó a sus teléfonos. Pronto recibirán la visita de los administradores. Nadie sabía lo que eso significaba, pero todos comprendieron que las consecuencias eran inevitables. Nadie podía imaginar lo que sucedería a continuación. Solo sabían que la red oscura tiene una forma de hacer que los que la exploran paguen por su curiosidad. David, Tomás, Laura y el resto del grupo intentaron dividirse y desconectarse de todo lo que había sucedido, pero el miedo se volvió una constante en sus vidas. Algunos intentaron mudarse de ciudad, otros cambiaron sus números de teléfono, pero nada parecía ser suficiente. El recuerdo del mensaje «Sabemos quiénes son» seguía resonando en sus mentes. Se dieron cuenta de que la red oscura no se trataba solo de anonimato, sino de un poder mucho más siniestro, algo que tenía control sobre sus vidas y su realidad. Una noche, Tomás fue el primero en desaparecer. Nadie sabía cómo ni por qué, pero fue como si simplemente se desvaneciera. Al principio los demás pensaron que tal vez había escapado, que él había logrado desconectarse. Pero pronto comenzaron a recibir más mensajes, con detalles que solo Tomás conocía. Descripciones de sus rutinas diarias, de su vida privada. Aquello no podía ser una coincidencia. Tomás estaba muerto, o peor aún, había sido capturado por las fuerzas oscuras que habitaban la red. A medida que los días pasaban, la situación se volvía más desesperada. David y los demás comenzaron a recibir extrañas llamadas telefónicas, donde voces distorsionadas les susurraban en tonos burlones y escalofriantes. «Todo lo que hiciste tiene un precio», decían. Cada vez que se despertaban, sentían una presión creciente en sus corazones, como si estuvieran siendo vigilados incluso en sus sueños. Decidieron reunirse en secreto, temiendo que si alguien se enteraba de sus planes, sería el último día que estuvieran juntos. Mientras discutían qué hacer, David sacó un viejo computador que había guardado en su casa, decidido a encontrar una pista que los liberara del yugo de la red oscura. Con la ayuda de Laura, intentaron descifrar más información en la página de la Ruta de la Seda, buscando una forma de negociar con aquellos que los amenazaban.
Sin embargo, lo que encontraron solo empeoró la situación. En los foros de la Deep Web descubrieron que quienes se metían con la ruta de la seda eran considerados parte de un juego mucho más grande, un juego donde los perdedores pagaban con sus vidas. Al parecer, ellos no solo estaban siendo observados, sino que también habían sido etiquetados como presas, sujetos a una caza organizada por los administradores de la red. El siguiente día, las cosas tomaron un giro aún más siniestro. Durante la noche, David recibió un paquete sin remitente. Al abrirlo encontró dentro un teléfono móvil y una tarjeta que decía: «Te estamos observando. Úsalo si quieres salvarte». La tarjeta estaba inscrita con una extraña serie de números y letras, junto con una dirección IP y una serie de instrucciones crípticas. El teléfono, aunque parecía ordinario, parecía estar conectado a la red oscura. Al usarlo, se dio cuenta de que cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado en tiempo real. De repente, se dio cuenta de que todo lo que había hecho, desde la primera exploración hasta el desafiante mensaje a los torturadores, había sido parte de un escenario más grande. Un escenario orquestado por los administradores de la Deep Web, donde ellos eran los peones en un juego mortal. Una voz distorsionada habló a través del teléfono. «Bienvenido al juego. Si deseas sobrevivir, deberás enfrentar tus miedos más profundos». La llamada se cortó de inmediato y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Al intentar llamar a la policía, su teléfono fue bloqueado instantáneamente. Estaba atrapado. La noche final llegó cuando David, Laura y el resto del grupo se vieron cara a cara con lo que temían, los administradores. En un giro macabro, los chicos fueron reunidos en un lugar oscuro, sin saber cómo llegaron allí. De repente, una pantalla se iluminó frente a ellos, mostrando las caras distorsionadas de los administradores. «Jugaron con fuego y ahora deben arder», dijeron con frialdad. Pero antes de que pudieran reaccionar, todo comenzó a desmoronarse a su alrededor. La habitación donde se encontraban se llenó de un ruido ensordecedor, como si todo estuviera colapsando sobre ellos. La red oscura había venido por ellos, y en ese instante entendieron que no podían escapar. David, el último sobreviviente, recordó sus últimos momentos. En ese mismo instante, cuando pensaba que todo estaba perdido, se dio cuenta de algo crucial. Había aprendido demasiado, había sido demasiado curioso, pero ya no había forma de deshacer lo que habían hecho. El precio de la curiosidad era la muerte, y la red oscura siempre se aseguraba de cobrar su deuda. Lo que sucedió después de esa noche nunca se sabrá. Algunos dicen que David logró escapar, pero otros creen que nunca volvió a ser el mismo. En las sombras de la Deep Web, los administradores siguen operando, esperando a la próxima víctima que, impulsada por la curiosidad, se adentrará en su mortal juego. La lección está clara. Algunas curiosidades deben permanecer sin respuesta y algunas puertas no deben ser abiertas, porque el precio de la curiosidad puede ser mucho más alto de lo que uno está dispuesto a pagar. La historia comienza con un joven, Alejandro, que se presenta como un adicto a la adrenalina. Su vida, llena de emociones extremas y arriesgadas experiencias, se ha convertido en una búsqueda constante por superar sus propios límites. La gente como él, que vive buscando sensaciones extremas, no busca entretenimiento común. No se conforma con los típicos videojuegos, el paracaidismo o los deportes de riesgo. No, lo suyo es más profundo. Y, en su búsqueda, la Deep Web se convierte en su siguiente objetivo. Alejandro se siente atrapado en un ciclo de autodestrucción y lo único que lo mantiene en pie es la idea de encontrar respuestas a la tragedia que destruyó su familia. La desaparición de sus padres y la muerte de su hermana menor lo ha dejado marcado. La policía nunca logró dar con el paradero de los responsables, y la justicia nunca fue alcanzada. Desesperado por encontrar alguna pista, un día se encuentra con un foro oscuro en la Deep Web, los susurros del silencio. Un sitio misterioso y peligroso conocido por ser un refugio de secretos oscuros y actividades ilegales. El foro está repleto de información prohibida, teorías conspirativas y relatos perturbadores. Pero entre todo eso, algo capta su atención. Un hilo titulado «La última transmisión». Intrigado y lleno de desesperación, Alejandro hace clic. Lo que ve cambiará su vida para siempre. Una transmisión en vivo comienza a cargar.
y lo primero que nota es que hay poca iluminación. Una cámara de baja calidad enfocada en lo que parece un sótano. El sonido de la transmisión es distorsionado, pero suficiente para escuchar gritos apagados y el sonido de algo pesado arrastrándose por el suelo. En ese momento, Alejandro cree que ha encontrado solo un juego macabro. Pero pronto, los gritos se vuelven más intensos, y una figura encapuchada aparece en la pantalla. La cámara enfoca a una joven atada a una silla, y aunque no se muestra su rostro, el miedo palpable en sus ojos es evidente. La figura encapuchada avanza hacia ella con un cuchillo en mano, y la tensión en la habitación de Alejandro crece a medida que se da cuenta de que está presenciando algo real. Un asesinato en vivo. La sensación de horror lo paraliza. No sabe si lo que está viendo es real o parte de algún juego perturbador, pero la atmósfera que emana de la transmisión es demasiado auténtica para ignorarla. Alejandro se siente atrapado. La adrenalina que buscaba se convierte en terror puro. Su corazón late con fuerza, pero no puede apartar la vista de la pantalla. El asesino, sin prisa, empieza a hacer preguntas a la joven, una serie de preguntas que parecen no tener sentido, pero en cada palabra, Alejandro puede escuchar algo familiar. La joven menciona un nombre que él conoce muy bien. Su hermana, Laura. La revelación lo golpea como un martillo. La joven en la transmisión no es solo una víctima cualquiera, es su hermana. El asesino, sin saberlo, ha conectado de manera involuntaria el pasado de Alejandro con su presente, revelando detalles sobre la desaparición de su familia que jamás imaginó. Los gritos de Laura se vuelven más desgarradores, y Alejandro no puede dejar de observar. Es como si estuviera viendo una película, pero esta vez no es ficción. Lo que ocurre en esa transmisión está sucediendo en tiempo real, frente a sus ojos. La confusión se apodera de él. ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Qué tiene que ver su familia con estos sádicos juegos macabros? Y lo peor de todo, ¿quién es el responsable de este sufrimiento? A medida que la cámara sigue mostrando la agonía de su hermana, Alejandro siente cómo el miedo y la rabia lo consumen. El clic que había hecho para descubrir la verdad sobre lo que ocurrió con su familia se convierte en un clic mortal que lo arrastra hacia lo más profundo de un mundo de oscuridad, misterio y peligro. Desesperado por respuestas, Alejandro empieza a navegar más profundamente en la Deep Web. Encuentra otros foros relacionados con los susurros del silencio, pero cuanto más indaga, más se adentra en un laberinto de secretos. Grupos de discusión, documentos encriptados, vídeos perturbadores y testimonios desgarradores lo llevan más cerca de la verdad. Todo parece indicar que la desaparición de su familia no fue un accidente ni una tragedia aleatoria. Ellos, al igual que su hermana, fueron víctimas de un culto oculto que ha estado operando en las sombras durante años. A medida que Alejandro recopila más información, su miedo se convierte en obsesión. Cada documento, cada mensaje, cada pista lo acerca más a la revelación final, pero también lo lleva más cerca del abismo. La Deep Web no es solo un lugar para encontrar secretos, es un lugar donde las personas pierden su alma, y Alejandro está al borde de perder la suya. A medida que las piezas del rompecabezas comienzan a encajar, Alejandro descubre una serie de transacciones misteriosas que vinculan a su padre con un grupo sombrío. Su padre, a quien siempre consideró un hombre honorable, parece haber tenido una conexión con esta red de crimen y terror. Alejandro se enfrenta a un dilema moral. ¿Debería seguir buscando la verdad, aunque eso signifique desenterrar los oscuros secretos de su propia familia? La respuesta es clara, sí. Su búsqueda se convierte en una misión de venganza, pero la realidad se vuelve más peligrosa cuando comienza a recibir mensajes extraños en su computadora. Mensajes que parecen provenir del asesino que transmitió el asesinato de su hermana. Al principio, los mensajes son simples amenazas, pero luego se convierten en algo más inquietante. El asesino sabe detalles personales sobre él, sobre su vida, sobre sus temores más profundos. La paranoia comienza a consumirlo. Alejandro siente que está siendo observado, que no está solo ni siquiera en su propio hogar. ¿Está siendo rastreado por el asesino? ¿O por alguna entidad aún más siniestra que habita las profundidades de la Dark Web? La línea entre el mundo real y el virtual comienza a desdibujarse. Las sombras parecen moverse a su alrededor, y su mente, al borde de la locura, lucha por mantener el control. A medida que la paranoia se apodera de Alejandro, su desesperación lo empuja a tomar decisiones peligrosas.
En su intento de rastrear al asesino, se adentra aún más en la Deep Web, accediendo a foros, chats encriptados y archivos extremadamente peligrosos. Durante días no duerme, alimentado únicamente por la adrenalina y el miedo que crecen en su interior. La investigación lo lleva a una serie de pistas crípticas que gradualmente lo conectan con algo mucho más siniestro. Un culto internacional que organiza sacrificios humanos para poder acceder a secretos oscuros de la humanidad. En su búsqueda por entender el propósito detrás de estos rituales macabros, Alejandro descubre que su familia no solo fue una víctima más, sino que fue parte del mismo culto, involucrada en un plan mucho mayor que nunca imaginó. Su padre, un miembro de alto rango, había estado trabajando como mediador entre el culto y entidades externas, buscando poder a través de prácticas prohibitivas. Aterrorizado por esta revelación, Alejandro se enfrenta a un dilema aún más grave. Si su padre estaba involucrado en este mundo, eso significaría que la muerte de su hermana no fue un simple crimen. Fue un sacrificio que formaba parte de un plan mayor. Los mismos rituales que había estado viendo en la transmisión, esos horrores, eran parte de un camino hacia un poder que Alejandro no comprendía completamente, pero que temía profundamente. Un mensaje llega a su computadora, un nuevo enlace. Esta vez la transmisión en vivo tiene un mensaje dirigido exclusivamente a él. El asesino, quien ahora parece ser la figura central del culto, lo reta. Encuentra la verdad. Si puedes. Es una cita en un lugar desconocido, un callejón en la ciudad, donde el culto realiza sus rituales finales. Alejandro sabe que no hay vuelta atrás. La última pieza del rompecabezas se encuentra allí, pero también la última oportunidad para enfrentarse a lo que le ocurrió a su hermana y a su familia. Sabe que este encuentro podría ser su último, pero también entiende que su única forma de detenerlo es ir allí y enfrentar lo desconocido. Llega a la dirección proporcionada. Es una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que cualquiera evitaría. A medida que se adentra en el edificio oscuro, siente la presencia del peligro acechando. Cada paso lo acerca más a su objetivo, pero también lo hunde más en el miedo. En su mente, la imagen de su hermana gritando por su vida no lo deja en paz. Dentro de la fábrica se encuentra con el asesino. Una figura encapuchada, de pie junto a una mesa cubierta de símbolos extraños y herramientas macabras. En el aire se percibe un aroma nauseabundo, como si el lugar hubiera sido utilizado para rituales durante años. A su lado hay una pantalla que muestra un mensaje con la cara de su hermana. ¿Estás listo para saber lo que realmente ocurrió? El asesino se acerca lentamente. Has llegado demasiado lejos, Alejandro. No puedes salir de aquí, ni siquiera si lo deseas. Tu destino ya está sellado, Alejandro lo enfrenta. No tengo miedo. Te detendré. En ese instante el asesino revela la verdad. La desaparición de su familia, la muerte de su hermana, todo había sido parte de una serie de rituales realizados por el culto para invocar un poder antiguo y prohibido. Cada sacrificio, cada vida tomada, había sido una pieza necesaria para completar el ritual, y la muerte de Laura era la última clave para abrir las puertas a lo desconocido. El asesino se quita la capucha y revela su rostro, su propio padre. Alejandro se paraliza por un segundo. ¿Cómo pudo su padre estar involucrado en esto? La ira y el dolor lo inundan, pero sabe que tiene que enfrentarlo. No puede dejar que su familia sea recordada por algo tan horrible. Su padre le ofrece una última opción: unirse a ellos, tomar su lugar y completar el ciclo. Con el poder que puedo ofrecerte, seremos invencibles. Tu hermana no estará muerta en vano. Alejandro, desgarrado entre el amor y el odio hacia su padre, sabe que aceptar sería condenarse a una vida vacía, atrapado en las sombras del culto. En un impulso, Alejandro destruye la pantalla, dejando que la imagen de su hermana se apague para siempre. La verdad ya no importa, solo el fin. Con una brutalidad inexplicable, enfrenta a su padre, en una lucha frenética que termina con el asesino, su padre, cayendo al suelo, su vida desvaneciéndose entre sus manos. Mientras su padre muere, Alejandro escucha un sonido extraño, como un susurro lejano. Cuando mira hacia arriba, ve que la pantalla comienza a brillar de nuevo. Algo está sucediendo. No es solo un ritual, es un portal, un vórtice que se abre, conectando con algo que no pertenece a este mundo. En un último intento de escapar, Alejandro corre hacia la salida,
pero siente cómo el portal lo atrae, cómo las sombras lo rodean. La sensación de caer en un vacío lo consume. Un clic mortal lo ha llevado a este punto, y ahora no puede escapar de lo que ha desatado. La última escena es una pantalla negra, seguida de una dirección URL en letras rojas brillantes. Fin del juego. Bienvenido al verdadero camino. La cámara muestra un último mensaje en la pantalla de la computadora de Alejandro. Ya has entrado en nuestro mundo. Bienvenido a la verdad. Con el portal sellado y Alejandro atrapado, la historia se cierra con la sensación de que nada ha terminado realmente. El ciclo continúa y las puertas de la Deep Web siguen abiertas, esperando a la próxima víctima dispuesta a hacer un clic mortal. Era un día gris, uno de esos en los que la lluvia golpeaba las ventanas con una persistencia que reflejaba mi estado interno. Los últimos 5 años los pasé dentro de mi pequeño apartamento, sin contacto con el exterior, sin querer ser parte de un mundo que, a mi juicio, ya no tenía sentido. Mi vida se había reducido a las paredes blancas de este lugar, el sonido monótono de la lluvia y la luz de mi pantalla de ordenador. Los días se deslizaban unos tras otros, y el tiempo parecía no importar. Todo lo que necesitaba estaba ahí, entre los bordes de mi mesa, rodeado por las paredes de mi propio encierro. Al principio, todo parecía relativamente normal. Solo necesitaba desconectarme, sentir que controlaba mi vida lejos de la agitación del mundo exterior. Pero a medida que pasaban los meses, empecé a notar algo. Una sensación extraña en mi pecho, como si el aislamiento comenzara a apoderarse de mí de manera irreversible. No era un miedo en el sentido convencional, sino una desconexión gradual de la realidad. Fue entonces cuando me topé con la Deep Web. La curiosidad me invadió. Había oído rumores, historias que la gente contaba de una red oculta llena de secretos oscuros, donde todo lo que el mundo real temía, existía. A pesar de mi temor, sentí una inexplicable necesidad de explorarla. Creí que podría encontrar allí una forma de enfrentarme a los traumas que había tratado de esconder durante tantos años. Mi primera incursión en la Deep Web fue como un viaje hacia lo desconocido, guiado solo por una vaga intuición y una pantalla que, por extraño que parezca, me ofrecía una sensación de anonimato. No sabía exactamente lo que buscaba, pero algo me impulsaba a continuar. La sensación de estar completamente solo en ese vasto y oscuro lugar me hacía sentir que finalmente podía controlar algo. Allí no había juicios, no había miradas curiosas ni expectativas sociales. Solo estaba yo y un mar de información prohibida, de historias inquietantes y de personas que, como yo, buscaban respuestas en el anonimato. Fue entonces cuando encontré lo que buscaba. La primera vez que accedí a un foro que parecía realmente profundo, oscuro, sentí un escalofrío recorrerme. No era como cualquier otra parte de Internet. Era como si todo lo que había visto hasta ahora en la web estuviera filtrado a través de una capa de terror. Los comentarios y publicaciones de usuarios que compartían sus historias, sus peores miedos, sus deseos más oscuros. Todo parecía pertenecer a un lugar que no quería ser descubierto, pero que al mismo tiempo parecía llamarme. Empecé a perderme en la oscuridad de la Deep Web, explorando foros ocultos, conversaciones cifradas, imágenes perturbadoras. Pero una noche algo realmente extraño ocurrió. Al acceder a un foro aparentemente ordinario, me encontré con un mensaje encriptado, un enlace oculto en un rincón oscuro. Al principio pensé que era solo otro sitio de fantasías o de historias sin sentido, pero algo en el mensaje me hizo dudar. Si realmente quieres saber la verdad, no dudes en entrar aquí. Mis dedos temblaban mientras copiaba el enlace en mi navegador. No sabía qué esperaba encontrar, pero la curiosidad pudo más. Lo que sucedió después fue algo que jamás imaginé que podría ocurrir. El enlace me llevó a un sitio privado sin nombre, sin logos, solo un fondo negro y una lista de videos. Ningún texto, solo enlaces a una serie de grabaciones que parecían estar codificadas. Al principio, no comprendí el contenido, pero una vez que empecé a mirar, algo se despertó dentro de mí. Los videos no eran cualquier tipo de grabación. Eran grabaciones de personas comunes como tú y como yo, pero la calidad era espantosa, como si alguien hubiera capturado lo peor de la humanidad. A medida que veía más y más videos, la sensación de inquietud crecía. No solo eran imágenes perturbadoras,
sino que los detalles de los videos parecían demasiado personales, demasiado cercanos. Uno de los videos mostraba a una familia, pero había algo extraño en la escena. Había algo en sus rostros, como si no estuvieran siendo filmados de manera casual, sino observados por alguien con intenciones muy oscuras. De repente, me detuve. Algo no estaba bien. Las imágenes comenzaron a distorsionarse en mi mente. Me puse a investigar más sobre esos videos, porque, de todas las personas en el mundo, había llegado a ese rincón tan específico de la Deep Web. ¿Qué me conectaba a ellos? Un pequeño fragmento de información me desveló algo que jamás imaginé. Una de las familias en los videos era la mía. Mi corazón se detuvo por un momento. No entendía cómo era posible. Nunca había oído hablar de esas grabaciones, de esos momentos, pero al buscar más detalles sobre ellos, me di cuenta de que, en algún momento de mi vida, había estado involucrado en algo mucho más grande de lo que me había atrevido a imaginar. Lo que vi, lo que descubrí esa noche, cambiaría todo lo que había conocido sobre mi familia y mi propia historia. La Deep Web había desenterrado secretos que jamás habría querido conocer. Aquellos oscuros videos no eran una simple coincidencia. Cada uno de ellos contenía detalles específicos sobre mi familia, detalles que nunca habrían estado disponibles en Internet. Parecía que alguien había estado observándonos durante años. Pero lo más aterrador no era el hecho de que existieran, sino el conocimiento de que había alguien más. Alguien que había conocido mi vida de una manera tan íntima, que había podido manipularla a su antojo. Mientras investigaba más a fondo, mis peores temores comenzaron a confirmarse. Había registros de eventos familiares, momentos privados de la vida de mis padres, que nadie, ni siquiera ellos, deberían haber conocido. ¿Cómo era posible? ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué conexión había entre mi familia y la oscura red de la Deep Web? Lo peor de todo es que cada revelación me hacía sentir más atrapado, más conectado con ese lugar oscuro del que había intentado escapar durante tanto tiempo. Lo que había comenzado como un intento de liberarme de mis traumas, había terminado por sumergirme más profundamente en ellos. La noche en que descubrí la verdad, mi vida ya nunca volvería a ser la misma. Las horas pasaron sin que me diera cuenta. Mi mente estaba atrapada en una espiral de pensamientos y emociones que no podía controlar. Ya no podía volver atrás. Los secretos que había descubierto me consumían. Cada video que veía, cada pista que encontraba sobre mi familia, me empujaba más y más hacia un abismo del que no sabía cómo escapar. Pero el misterio de la conexión entre mi familia y la Deep Web no era lo único que me perturbaba. Mientras investigaba más, me di cuenta de que esos videos, esas grabaciones inquietantes, no solo estaban relacionados con mi familia. Había algo aún más siniestro que se cernía sobre mi vida. Al principio pensé que las coincidencias eran solo producto de mi mente paranoica, pero conforme fui profundizando en los archivos, una serie de patrones empezó a emerger. Los videos no solo mostraban a mi familia, también incluían a otras personas, a otras familias, con un hilo común que me heló la sangre. Todas ellas habían estado conectadas con eventos en los que yo había estado involucrado, aunque de manera indirecta. Uno de los momentos clave fue un video de una reunión en la que había estado presente, un encuentro aparentemente inocente con algunos amigos de la universidad. En la grabación, se podía escuchar a uno de los asistentes mencionar mi nombre, pero lo que me dejó sin aliento fue la conversación posterior. Hablaban de mí, de mis temores, de mis secretos más profundos. Alguien había estado vigilando mis movimientos, alguien sabía cosas de mí que ni yo mismo recordaba. Después de horas de investigar, algo extraño ocurrió. Una notificación apareció en mi pantalla. ¿Quieres saber más? Tienes que hablar con nosotros. El mensaje era breve, pero el hecho de que fuera tan directo me dejó completamente paralizado. ¿A quién le estaba escribiendo? ¿Quién era esa nosotros de la que hablaban? Mi primer impulso fue cerrar la ventana y olvidar todo aquello. Pero algo en mi interior me decía que no podía detenerme. La curiosidad me estaba arrastrando de una manera que no podía controlar. Hesité por un momento, pero la ansiedad me consumía. Finalmente, decidí responder. ¿Quién eres? Escribí, con las manos temblando. La respuesta llegó rápidamente. Sabemos lo que buscas. Sabemos lo que te ha atormentado. Si quieres respuestas, todo tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagar? Mi mente se nubló. ¿Un precio?
¿Qué querían decir con eso? ¿Qué clase de trato estaba a punto de hacer? No tenía idea, pero la idea de finalmente obtener respuestas me llevó a escribir. Sí, quiero saber la verdad. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio. En ese momento, mi pantalla parpadeó y una serie de instrucciones comenzaron a aparecer. Tenía que hacer algo que jamás imaginé que podría hacer. Debía conectarme con un sistema aún más profundo dentro de la red. A medida que seguía las instrucciones, el sistema comenzó a mostrarme archivos que ni siquiera sabía que existían. Eran registros de conversaciones privadas, archivos familiares y, lo más aterrador, detalles de mi vida personal que jamás había compartido con nadie. La Deep Web no solo estaba observando a las personas, estaba construyendo perfiles minuciosos, analizando cada paso que daban, cada acción que realizaban. Y yo, sin saberlo, había estado siendo parte de ese sistema desde hacía años. Conforme profundizaba en la red, cada descubrimiento me acercaba más a la verdad. Pero a medida que me adentraba en la oscuridad, también me daba cuenta de algo inquietante. Mi conexión con la Deep Web no era una casualidad. Había algo mucho más grande en juego, algo más allá de simples archivos o videos perturbadores. La red estaba tomando control de mi vida, desvelando secretos que nunca debía haber conocido. Al principio, la sensación de estar descubriendo algo oculto me mantenía en vilo. Pero pronto, ese sentimiento de control se convirtió en desesperación. Los rastros que seguían apareciendo no solo me vinculaban a mi familia, sino a algo mucho más siniestro. Se trataba de una red que había estado operando en las sombras durante años, manipulando, controlando y sembrando el caos en las vidas de sus víctimas. Me di cuenta de que la verdad no solo me destruiría a mí, sino a todo lo que alguna vez creí que era mi vida. Los secretos más oscuros de mi familia estaban entrelazados con una red de influencias mucho más poderosa de lo que había imaginado. Las personas que conocía, las que había amado, estaban involucradas en algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que cualquier persona podría haber sospechado. Cada pista que encontraba me dejaba más confundido y aterrorizado. Algo se estaba gestando en la oscuridad de la Deep Web, y yo era una pieza clave de ese rompecabezas. Había sido elegido, o tal vez arrastrado, hacia un destino del que no podía escapar. La noche llegó rápidamente, y con ella, la sensación de que el tiempo se me escapaba. Me encontraba frente a la pantalla, con las manos temblorosas, sabiendo que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que sabía sobre mí mismo y sobre mi familia. La pregunta que rondaba mi cabeza no era si quería saber la verdad, sino si estaba dispuesto a vivir con ella. Los mensajes seguían llegando cada vez más claros, más urgentes. La verdad está al alcance de tus manos. Todo lo que has vivido ha sido una mentira. Si decides seguir adelante, no habrá vuelta atrás. Mi corazón latía con fuerza y por un momento me detuve. ¿Realmente quería seguir? ¿Realmente quería desenterrar más de lo que había encontrado ya? Pero no pude resistir. El miedo, la ansiedad, la necesidad de respuestas me impulsaron a dar el siguiente paso. Hice clic en el enlace final, el que me llevaría más allá de cualquier frontera conocida. Estaba a punto de sumergirme completamente en las sombras de la Deep Web, dispuesto a enfrentar lo que había estado buscando durante tanto tiempo. El clic en ese enlace final fue como abrir una puerta al vacío. La pantalla se volvió negra por un segundo antes de cargar un nuevo conjunto de archivos, mucho más detallados y oscuros que los anteriores. A través de ellos, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, pero la verdad que descubrí me golpeó con tal fuerza que me costó respirar. Los archivos revelaron una red clandestina que no solo operaba a través de la Deep Web, sino que había infiltrado las más altas esferas de la sociedad, controlando personas influyentes, manipulando eventos y creando caos donde antes solo había orden. Pero lo más escalofriante de todo fue darme cuenta de que mi familia estaba vinculada a todo esto. Mis padres, a quienes siempre había admirado y respetado, no solo estaban involucrados, sino que habían sido piezas fundamentales en la creación de esta red de control. La sensación de traición me envolvió. Mis recuerdos, mis vivencias, todo lo que creía conocer sobre mi familia se desmoronaba ante mis ojos. Ellos no eran las personas que yo pensaba que eran. Habían estado manipulando mis pasos desde el principio. Habían sido partícipes, si no los iniciadores, de esta red que no solo operaba en la Deep Web, sino que tenía conexiones con entidades globales, gobiernos, corporaciones.
todos ellos atrapados en una telaraña de manipulación que se extendía más allá de lo que jamás habría imaginado. El más sorprendente de los descubrimientos fue que mi conexión con todo esto no era casual. Yo, al igual que ellos, había sido elegido. Desde joven, había sido cuidadosamente entrenado, preparado para ser parte de algo mucho más grande. Mi vida, mis miedos, mis traumas, todo había sido orquestado por ellos. La Deep Web era solo una herramienta, un medio para mantener a las personas como yo bajo control, para observar sus movimientos y, eventualmente, tomar decisiones sobre su futuro. Pero no era el final de la historia. No estaba simplemente atrapado en una red, sino que la red me necesitaba, me requería. Había sido marcado para un propósito que aún no comprendía por completo. A medida que investigaba más, las piezas del rompecabezas se iban uniendo. Cada archivo, cada mensaje, cada video estaba diseñado para empujarme hacia una decisión, unirme a ellos o destruirlo todo. Al fondo de la última carpeta había una sola pregunta, una que me dejó helado. ¿Estás dispuesto a tomar el control o prefieres ser parte de un juego que nunca podrás ganar? Mi respiración se aceleró. ¿Qué significaba esto? ¿Qué control me ofrecían? ¿Estaba en mis manos el poder para destruir la red que me había controlado, o mi destino ya estaba sellado? Las luces de mi pantalla parpadearon como si la misma red estuviera esperándome a dar el siguiente paso. No sabía qué hacer. Había pasado tanto tiempo en aislamiento, buscando respuestas, que en ese momento me di cuenta de algo. La verdad no siempre es liberadora. La verdad, en su forma más pura, puede ser más aterradora que cualquier mentira. Me enfrentaba a una decisión tan grande que, al pensarla, sentí como si mi alma misma estuviera en juego. Mi mente estaba completamente dividida. La oscuridad que había encontrado me había absorbido por completo. Podía sentir la presión de la red sobre mí, cómo intentaban moldearme, presionarme para que me uniera a ellos. Pero también podía sentir la fuerza de la resistencia. Algo dentro de mí me decía que no debía ceder, que debía luchar aunque no sabía cómo hacerlo. La pantalla volvió a parpadear una vez más, esta vez con un mensaje final. La elección es tuya. El tiempo se acaba. Tomé una respiración profunda y por un instante me sentí completamente vacío. No había escape. No había vuelta atrás. Mi destino estaba sellado por la decisión que debía tomar en ese preciso momento. La opción era clara: destruir la red, exponer la verdad y arrastrar todo con ella, o unirme a ellos y asumir el papel que ya me habían reservado. Con el peso de esa elección en mis hombros, miré fijamente la pantalla. Entonces sentí algo que nunca había sentido en todos esos años de aislamiento: el deseo de ser libre. La libertad no venía con las respuestas que había encontrado, ni con el poder que se me ofrecía. La libertad venía con la decisión de romper el ciclo, de destruir lo que me había estado controlando. Sin pensarlo más, apreté el botón. El sistema comenzó a crujir, las luces parpadearon una vez más y, por un momento, todo se quedó en silencio. La red, que había estado tan firmemente conectada, comenzó a desmoronarse. Sabía que no podría detenerla por completo, pero mi acción fue un comienzo. Una chispa en la oscuridad. La última imagen en mi pantalla fue la de mi propio reflejo, distorsionado por la luz de la computadora. Me di cuenta entonces de que no era solo mi vida la que estaba en juego. Era el futuro de todos los que habían sido tocados por la oscuridad de la Deep Web. Y aunque no podía cambiar todo, al menos había dado un primer paso hacia la libertad. La pantalla se apagó, y con ella una parte de mí.